Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos ven. Un gusto saludarles. Estamos aquí en su noticiero en tiempo real. Por supuesto, le pedimos a César un espacio porque, mire, tenemos a la senadora Nubia Mayorga. Un gusto tenerla aquí. Me da gusto saludarla ante el público y, por supuesto, en la Huasteca, la Huasteca Hidalguense que usted conoce perfectamente. Y coméntenos de esta importante visita porque trae ya recorridos que está haciendo y está hablando de interesantes leyes que se están haciendo, que se hicieron y que de alguna forma la sociedad debe saber. Efectivamente, gracias Moisés por esta atención de estar aquí en sus noticias y a todas las personas que nos están escuchando. Y nuestro deber como, en mi caso, como senadora de la República, y siempre que es un gusto estar aquí en la Huasteca, me gusta mucho venir por acá, pues hablarles del trabajo que hemos hecho en estos 5 años, y que hemos avanzado mucho en el tema de mujeres, en el tema de feminicidio. Te puedo decir que después de tener la paridad de género, que fue un tema que en el 2018 es la primera vez que existe 50% de senadoras y 50% de senadores. Y en base a esto hemos podido avanzar mucho en leyes que en nuestro país no había, que en otros países de América Latina y en Europa y en Estados Unidos existían, pero México no podía contar con estas leyes porque recordemos que todavía existe pues el machismo. Traigo hasta mi acordeón porque en verdad son muchas leyes. Ustedes saben de la ley que existe contra lesiones por género cuando es un tema de que hay enfrentamientos entre una pareja, ex esposos, ex novios, o incluso un problema entre mujeres, y en muchas ocasiones con tal de dañarlas, lo más práctico que hemos estado viendo es la lesión con ácidos. Sí. Y que esto hoy que ya se dio aquí en Huejutla, ¿eh? Exactamente. Ya se dio un tema aquí muy tremendo, la mujer ya falleció, hay un feminicidio. La verdad es un tema muy importante que el Senado esté dándole fortaleza a la mujer, a la víctima. Así es. Yo les quiero decir que modificamos el Código Penal Federal y asimismo los estados lo están haciendo. Hoy es cárcel. Ya tenemos los primeros casos a nivel nacional y este seguramente va a ser por feminicidio, por matarla por feminicidio, aunque haya iniciado o ya tiene 2 penas, lo que es la ley de ácido y lo que es el tema de feminicidio. Pero hablando de forma general, el tema de ácido hoy ya es castigado. Hoy es de 6 a 22 años de prisión la persona que cometa ese tipo de casos y que existan las pruebas para poder salir adelante. Eso es lo que yo les quiero comentar. ¿Por qué les quiero hablar de las leyes que existen de las mujeres? En muchas ocasiones a través de mis redes sociales existe personas, y más las mujeres, que piden el apoyo para llevar un caso de una violación sexual, el tema de un feminicidio, que el novio mató a la novia, etcétera. Y cuando yo les digo, oye, ¿y por qué no te has apegado a la ley vicaria, a la ley de ácido, a la ley de feminicidio, etcétera? Muchas veces no conocen las leyes, no saben. Entonces, ahorita que estamos en receso, porque hay permanente, pero el periodo iniciará hasta el 1 de septiembre, es que estoy caminando a mi estado porque ese es mi compromiso que hice desde un inicio. Y hablarles de estas leyes que hoy es prisión cuando han sido atentadas. Otra de las leyes que en verdad es muy importante hablar es acerca de la ley de vicaria interpósita y que se conoce más de interpósita persona y que se conoce más por ley vicaria. Esta ley, ¿de qué nos habla? Cuando una pareja se separa, se divorcia, o hay un concubinato, o ya deciden separarse, en muchas ocasiones dañan a la mujer de manera emocional. Y yo creo que esta es una de las leyes que en verdad es un gran logro para México. ¿Por qué? Y que déjame decirte que fue apoyado por unanimidad por hombres y mujeres, senadores y diputados federales, para que esto pudiera ocurrir. En muchas ocasiones les hablan mal de la mamá, que sí, es una loca, sí, que seguramente le pidió el divorcio porque
ya anda con alguien y emocionalmente están trastornando al hijo. A los hijos los están manejando emocionalmente. Esto afecta a la mujer o en muchas ocasiones hay violencia física en contra de la mujer y lastiman a los hijos y emocionalmente también lastiman a la mujer. Hoy existe también en el Código Penal Federal en donde puede tener hasta prisión de 6 meses hasta 4 años por estos casos de violencia vicaria. A ver, me preocupa algo muy importante porque siempre cuando hay en medio un empoderamiento de una de las partes, se genera un esquema de corrupción, jueces, agentes del Ministerio Público. Y yo voy al tema porque viene el proceso electoral. Así es. ¿Y qué vamos a hacer con todo ese empoderamiento del político? Sí. Que comete un asunto o adeuda su esquema económico de manutención para un niño o dos. ¿Cuál es el proceso que que se ha legislado en eso? Entonces ya terminamos con la ley de vicaria, emocional o física, y sobre todo que lo hacen a través de los hijos. Hoy es pena y es cárcel. La que usted me comenta es la ley 3 de 3. Sí, la 3 de 3. La 3 de 3 que habla de que por ley le tienen que dar la pensión a su exesposa para mantener a sus hijos. Si es concubinato, le tienen que dar su pensión porque tienen hijos. Hoy Sí. por ley, trabaje o no trabaje la persona, el hombre, tiene que darle de acuerdo a los salarios mínimos de la región, que puede ser alrededor, si hablamos en la zona centro de México, de 6,000 pesos mensuales. Pero ¿qué hemos logrado aparte de eso? Estamos viendo que en el caso de la ley 3 de 3 quieren ocupar cargos políticos. Sí, se da mucho. Entonces va a existir o ya existe un registro nacional en donde meten la demanda a la mujer y dice no me dan la pensión para mantener a mis hijos. En ese registro nacional, como requisitos para sacar un pasaporte, para poder tener un cargo político, no tiene que estar en ese registro de deudor pensionario en el caso para mantener a los hijos. Esto es algo muy importante que también, y que ya tenemos casos en Hidalgo, sí, en donde ya se están dando, sí, en donde ya están en este catálogo nacional y que le tienen que dar por obligación la pensión, o no pueden ocupar un cargo público, trabajar en la presidencia municipal, trabajar en el gobierno federal, trabajar en el gobierno estatal, no les dan el trabajo si es que no les van a dar la pensión. Entonces esto también es un gran logro para las mujeres que muchas veces pues son a las que sacan a los hijos adelante. Pero ¿qué es lo que está pasando? Por sacar a los hijos adelante, la mujer se va a trabajar. Descuida a los niños, está descuidando a los hijos. Y hay violencia. Y hay violencia, entonces ya tenemos otros vicios que se van juntando, como la violencia sexual. Irreversibles con los menores, ¿no? Efectivamente. Yo les quiero comentar que acerca de la violencia sexual, hoy, si han cometido una violación sexual y no tiene más de 18 años la víctima, ya no prescribe. No, anteriormente antes, ¿sí? Prescribía a los 15 años. La pudieron haber violado a los 12, 13, 14, 15, 16 años a una mujer, y después de 15 pues ya era absuelto de toda culpa. Hoy ya no. Si alguien viola a una mujer, hoy ya no se prescribe. Esto es algo también muy importante, en verdad, que era de mí el interés de estar aquí y comunicarles a la Huasteca. Pero también le quiero decir que esta región es uno de los índices más altos de violencia contra la mujer. Eso también está establecido, ¿eh? Fíjate que cuando venía llegando a Huejutla, les dije a mis hijos, ya llegué, y les dije, creo que a la región donde voy el machismo es muy fuerte todavía, pero es muy importante estar comentando en todas las regiones lo que una mujer se puede salir adelante con estas leyes y hacer efectivos sus derechos
o los derechos humanos que tienen los hijos o que tiene la mujer. Entonces, el feminicidio. ¿Qué pasa con el feminicidio? Anteriormente era considerado un homicidio cuando una persona mataba a una mujer. Incluso hasta puede ser una mujer que mate a una mujer. Sí, ¿no? Ajá. Pero en la mayoría de los casos es el hombre que comete el delito o intento de feminicidio. Se modificó la Constitución, quedó como feminicidio, y como feminicidio hoy lleva a la persona demandada o que está en un proceso legal a través de prisión preventiva oficiosa. ¿Esto qué quiere decir? Que el caso, cuando ya hay elementos que están viendo quién cometió la muerte de una mujer, primero está en la cárcel y desde ahí va a llevar su proceso. Anteriormente esto no existía. No existía. Incluso hoy es prisión preventiva. A eso se le conoce como prisión preventiva oficiosa. Va a llevar el tema, va a llevar su caso desde la prisión. Entonces, esto es algo que también pues hemos tenido que ser muy drásticos, porque el tema de feminicidio es una pandemia que se está viviendo a nivel internacional después de la pandemia de COVID, y que en México, desgraciadamente, las cifras son alarmantes. Ayer tuvimos una reunión en la Comisión Especial de Feminicidio y se habla que 2 de cada 10 mujeres, de alguna manera, tienen feminicidio. Las puras lesiones por razón de género ya generan hoy también el esquema Esa es la violencia política. Ajá. Violencia política también ya está castigado. Quien comete violencia política tiene sanciones administrativas y tiene sanciones que también puede llegar a estar en prisión cuando cometen violencia política, porque simplemente hablando de su persona como mujer, entonces empiezan en el tema de que yo voy a hablar mal de ella, que es una loca, que no atiende a los hijos, o a subir videos, que a esa ley se le llama la ley Olimpia. La ley Olimpia. Sí, sí. Pero quisiera yo terminar con la ley que estamos comentando. Entonces, la ley de violencia política se puede aplicar de mujer a mujer o de hombre cuando están compitiendo en alguna elección por un puesto popular. Diputados, presidentes municipales, senadores, diputados federales, presidentes de la República, etcétera. Hay que andar con mucho cuidado ahora, ¿no? Ahora se tiene que andar con cuidado, pero no hay que verlo así. Yo creo que lo que tenemos que hacer es cambiar la cultura. Sí, definitivamente. La cultura es la que tenemos que cambiar, y es ahí en donde entramos a lo que es la ley Olimpia, que ya hablamos que cuando es en forma digital, y este caso lo veo seguido, que me piden el apoyo. Muchas veces fueron novios, esposos, lo que tú quieras, y subían fotos de la intimidad de tener una relación y violaban la intimidad de una mujer. Hoy eso está castigado. Hoy eso es penal y puede alcanzar una pena de hasta 6 años de cárcel. Pero ahora me voy con el tema que esa fue una ley que yo también tenía que ver, tanto lo que drásticamente estamos tocando el Código Penal y sancionar con cárcel a todo lo que hemos hablado, 13.3, violencia política, feminicidio, etcétera, pero también tenemos que tener una ley de prevención, que nuestros nietos, porque le va a tocar más a nuestros nietos o a los niños de primaria o educación básica o superior o media superior, hay una ley que se hizo con perspectiva de género, en donde hoy ya queda como una obligación que en los planes y programas de estudio la SEP tiene que incluir perspectiva de género. ¿Esto qué quiere decir? Que desde chiquitos y en ese programa vamos a estar muy fuertemente impulsando que sea y estén en los libros de texto. Mujer o la niña tiene que respetar al niño y viceversa. El niño tiene que respetar a la mujer. Y que en esos programas de estudio se pueda hablar, aunque sean chiquitos, pero que si lastiman a una mujer de grande o la violan, saben que pueden ir a la cárcel.
Que conozcan ya las leyes. Que conozcan de las leyes que existen y de las sanciones que pueden tener y que pueden estar con un problema con la justicia. Hoy esto es la prevención que tenemos que estar al frente y que tenemos que sacar adelante en cuanto a las leyes, y que no solamente queden en leyes, porque lo que hemos dicho ahora nosotras como senadoras mujeres, hoy lo que tenemos que hacer es que no quede en un papel, que estas leyes no queden en un papel. Lo que estamos haciendo, y en este foro que tuvimos el día de ayer de feminicidio, lo que vamos a buscar por especialistas, por personas especializadas en estos temas de feminicidio, es de que si las fiscalías o las procuradurías, en donde existan procuradurías, que los jueces, que los ministerios públicos estén capacitados. Muchos hasta no conocen estas leyes que te estoy comentando. Por eso voy, porque cómo materializamos una unidad de género, que ya lo tienen algunos estados, unidades de géneros especializadas, pero hasta dónde tampoco esto se genera una tendencia hacia un lado o hacia otro, donde tenemos éticos policías, profesionistas, investigadores con realmente técnicas científicas para poder alcanzar a tratar temas tan complejos como es la violación, como es temas tan importantes, ¿no? Sí, va a ser a través de la capacitación, como primera instancia, lo que vamos a hacer en esta ley. Y es lo que nos ha dicho la Belisario Domínguez, que es el instituto que se encuentra dentro del Senado y que tiene investigadores en todos los temas que están presentes en México, porque estas leyes se tuvieron que hacer por lo que está pasando en la actualidad, lo que estamos viviendo, que en ocasiones se comenta que al día están matando a 10 mujeres. Es una cifra muy, muy grande. Entonces, primero caemos en que se capaciten los ministeriales, en que no haya sobornos, porque puede haber sobornos. Yo te doy esto, juez, y me liberas. Sí. Si después de capacitados, y lo que lo tienen que hacer todos los estados, en el estado de Hidalgo el gobernador, la verdad, comulga mucho con estos temas de apoyo con las mujeres, y estamos trabajando con el Congreso local, con todos los partidos, le han entrado los diputados locales, es de que vamos a sancionar. Tenemos que buscar una ley que sea sancionatoria para los funcionarios que no cumplen con su trabajo de ejercer y aplicar la ley tal y como está, o que muchas veces caen en una burocracia y la carpeta ahí está guardada un año y no han aplicado y no han hecho nada contra la persona que agredió o mató a una mujer. En eso le quería preguntar, porque ahorita que toca al gobernador y comulgo con lo que dice, el gobernador le ha puesto énfasis al tema, pero ¿cómo coordinan el legislativo, en este caso el Senado, que es importantísimo? Él estaba ahí en el Senado. Así es. Implica también una gran corresponsabilidad para que se materialice no solo en leyes, pero ahora en cada estado y sobre todo en el de Hidalgo, donde los senadores están inmersos en esto, es cómo materializar todo esto con el gobernador Julio Menchaca y con los demás estados. En el caso de mi estado de Hidalgo, como lo están haciendo la mayoría de las senadoras, sobre todo las senadoras mujeres, digo senadoras, lo estamos viendo con los congresos locales, y en mi caso yo lo estoy viendo con el gobernador. Lo estoy viendo también con el senador Nabor Rojas, que está muy dispuesto con este tema, con la senadora Mercedes, que aunque seamos de partidos diferentes, todos tenemos interés en que estas violencias ya no existan, se minimicen a tener índices muy pequeños de personas que son agredidas, porque el tejido social está descompuesto. Sí. Hoy todo el mundo está peleado con todo el mundo. Y esto no tiene color. Y esto no tiene color. Por eso es que estoy aquí. El día de mañana tendré una plática con varias mujeres líderes para que esto se comunique a otras mujeres, si no a la nos comunidad, alcanza. Que llegue a la comunidad, que llegue abajo, porque necesitamos delegadas, necesitamos participación de la mujer, y allí en ese intento de participar también se genera violencia ya en nuestras regiones. Efectivamente, en eso está apoyando mucho el presidente con el evento de mañana, Daniel Andrade y su esposa, de tener a líderes mujeres, a regidoras de cualquiera de los colores,
y que conozcan estas leyes y quienes tengan el cargo en cuanto a la equidad de género, en cuanto a la salud, en cuanto a la educación, que son las áreas que se tocan. Bueno, pues esto es en cuanto a lo que hemos avanzado de leyes para apoyar a las mujeres. Sí. Pero también quisiera yo comentar el tema de la ley de salud mental y adicciones. Delicado. Después de pandemia, hemos tenido en México datos muy, muy preocupantes de que nos hablan que de 8 de cada 10 personas tienen algún problema de salud mental. Sí. Y esto está muy estigmatizado. Simplemente ahorita de que salía de donde me estoy quedando, me encontré a una persona y le platiqué que venía a algunas entrevistas y que venía a pláticas aquí a San Felipe Orizatlán igual el día de mañana. Y me dice, es que no sabes la cantidad de personas que tienen un trastorno mental y la familia los esconde. Eso se llama estigmatizar a una persona que tiene sus derechos humanos y que con lo que buscamos con esta ley, que insistí mucho que esto se hiciera ley en México, ya se formó la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Anteriormente en la estructura del gobierno federal estaba, por un lado, salud mental. Por otro lado, caminaba suicidio y por otro lado, caminaba adicciones. Y la Huasteca tiene suicidios. Ya, si usted Bastante. lo checa en números, también adicciones. Así es. Hoy logramos con el gobierno federal, que también le entró, lo tengo que reconocer, en que existiera esta comisión nacional. Hay muchas personas que tienen ansiedad, que tienen depresión, que tienen esquizofrenia y con un tratamiento pueden salir adelante. Y es una enfermedad, no están locos. Hay muchos casos y lo que está llegando más, tanto en Hidalgo como a nivel nacional, es casos de que van a tener un infarto. ¿Y sabes cuál es el tema? Tienen un ataque de pánico por ansiedad. Y es uno de los Sí. mayores temores que vive la sociedad. Temores que vive la sociedad y que es otra pandemia que nos dejó COVID. Con esta ley, lo primero que se tiene que hacer es capacitar a los médicos generales, porque muchas veces los médicos generales no tienen la capacidad para diagnosticar que tienen depresión o ansiedad y les pueden decir que se tiene que operar de la vesícula, que va a tener un infarto y es un tema muy, muy diferente al que tiene, que es el tema de una depresión o está cayendo en una ansiedad. Y bueno, se comenta que también es por las vacunas de COVID, que puede ser uno de los antecedentes que se dejó a nivel internacional, porque este tema es mundial. Es mundial, sí. Entonces, va a haber capacitación a los médicos generales a través de una plataforma que estamos viendo con la Secretaría de Hacienda, que les dé dinero a la Secretaría de Salud, a esta Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, para que capaciten a través de las redes. Ahora todo se utiliza a través de redes sociales. Así es. Y que se pueda hacer por Zoom estas capacitaciones. Entonces, si anteriormente era un lujo que una persona, cualquiera de una comunidad o de aquí de Huejutla o de San Felipe o de Atlapesco, etcétera, y tuviera que ver al doctor, le decían, te tienes que ir a México, porque ahí está el tercer nivel, en un siglo XXI, en 20 de noviembre. Hoy no. Hoy se tiene que atender en el hospital regional, en el hospital general, en las clínicas se tiene que atender, pero para eso primero se tiene que capacitar a los médicos generales. Una vez capacitados, ellos ya van a estar preparados, y también las enfermeras, para diagnosticar si es un tema de salud mental y que los puedan medicar. Si avanzamos con estos temas, vamos a quitar muchas de las enfermedades que ocasiona una depresión. En México, el mayor número de enfermedades que la gente llega a caer en depresión es por la diabetes, sí, por la obesidad y por la hipertensión, que somos uno de los países a nivel internacional que mayor número de las personas tienen estas tres enfermedades. Entonces, con esto queremos atacar este tema de salud mental y adicciones, y que hay toda la disponibilidad, y que al rato cuando vayan a la clínica del IMSS, a la clínica del ISSSTE o al Hospital Regional de Salud, pues
sean atendidos. También en esto. Le quiero preguntar, yo sé que esta visita relámpago tiene que tener un contexto también de lo político, no nos podemos evadir de lo que está pasando a nivel nacional y sobre todo, pues porque ustedes ya no son del PRI. Mire que estoy hablando con una senadora que ya no es del PRI. Díganos, en esta corta historia que tienen hoy como no priistas, porque tienen una historia muy amplia en el PRI y de repente pasa que el grupo plural de senadores y mucha gente que decidió pues pintar su raya. Cuénteme lo que implica para ustedes hoy en nuestra responsabilidad del Senado que han tenido y que hoy pues sin partido están trabajando. Mira, te comento, Moisés, fue una decisión muy difícil el tomarla. Toda mi carrera política y profesional ha sido a través del PRI. Hidalgo era un bastión priista, sí, pero las malas decisiones de la dirigencia nacional del PRI, los dirigentes, no el partido le dio mucho a México. Sin embargo, hoy quienes dirigen el partido del PRI a nivel nacional ha tomado malas decisiones o ha aprobado leyes o quería que nada más levantáramos la mano. Pero nosotros somos gente y somos senadores que tenemos una carrera y que sabemos cuándo le conviene a la ciudadanía una ley o no. Entonces nos volvimos en los disidentes, sí, con un Consejo Político Nacional totalmente amañado y que representa todo lo que es la dirigencia nacional. O estás con ellos o eres su enemigo. ¿Y en qué nos convertimos? Porque así nos vieron como sus enemigos. En la política y en el PRI anterior podía haber grupos políticos de diferente ideología, se escuchaba, se dialogaba y se llegaban a acuerdos. Y se le daba entrada a todos los grupos políticos dentro del mismo partido. Hoy ya no, hoy se perdió todo eso. Por eso fue una decisión que en mi caso la estuve pensando desde hace un año y que te quiero decir que cuando empecé a hacer mi mensaje en la renuncia irrevocable que hicimos ya hace un mes en México, pues sí me dieron ganas de llorar, porque sí, mi papá fue presidente municipal priista y siempre comulgamos con el PRI y fueron más de 30 años, pero hoy somos un grupo independiente los 4 senadores. Miguel Ángel Osorio, Claudia Ruiz, Erubiel Ávila y tu servidora. Esto no cambia la responsabilidad, por supuesto, a lo mejor partidistamente sí están fuera, pero la responsabilidad sigue siendo la misma. Senador. Efectivamente, por eso estoy aquí, porque yo tengo que cumplir con mi mandato. Había venido, ¿no? Ya había venido y había estado aquí con nosotros. Sí. Así es, y he venido varias veces a la Huasteca. Cada que hay receso vengo por estas fechas a decir cómo hemos trabajado, qué hacemos y qué hago como senadora. Y que los problemas que existen en la actualidad, existe una ley, existe un respaldo para que se pueda salir adelante, como en el tema de feminicidio, como en el tema de salud mental, y pudiéramos hablar de otras leyes que también hemos impulsado y que hemos sacado. Pero seguiré como grupo independiente. Estaremos analizando, tu servidor estará analizando el tema de qué viene más adelante. La política está cambiando diario para cualquier partido. Todo el mundo está dividido con todo el mundo está peleado con todo el mundo. Entonces, siempre mis decisiones son pensadas. No tomo decisiones ni al calor del enojo ni nada, sino de que sea para el bien de los hidalguenses, con mi compromiso con los hidalguenses y seguir trabajando en el Senado en este año que todavía estaré y que inicia hoy el 1 de septiembre, pero como independiente, pero igual ayudando a mi estado, haciendo efectivas las leyes y viendo mucho el tema de mujeres y el tema de salud. Y le tengo que preguntar, porque usted es de Tepatepec, ahí donde Xóchitl también, compañera del Senado. Así es. Dígame de Xóchitl, porque Xóchitl anda muy movida, ya se escucha en todos lados, trae una sonaja muy fuerte en el país y pareciera que esta mujer pues le está caminando muy fuerte en un terreno en el que Andrés Manuel López Obrador le puso el primer dique, ya se lo brincó 2 o 3 veces. ¿Cuál es su percepción de su paisana y su vecina en Tepatepec? Que ahí ella se fue para adelante.
Sí, Xochitl y tu servidora somos del mismo municipio. Su papá y mi papá tuvieron una gran amistad. Incluso cuando mi papá fue presidente municipal, ella tenía 14 años y metida en la política. Apoyaba primero a mi mamá en el DIF y posteriormente fue la secretaria de Registro Civil en Francisco y Madero, todavía en la administración de mi papá. Y de ahí se fue a México a seguir estudiando. Es una mujer trabajadora, es una persona muy inteligente. Hablan mucho de que ella no vendía tamales ni vendía gelatinas. Las vendía a una cremería, que era de su familia, que se llamaba de las tías Manuelitas, en el municipio. Pero sí las hacía con su mamá, las gelatinas, los tamales, para salir adelante, y que a base del esfuerzo ha llegado a donde está. Somos compañeras como senadoras de la República en esta ocasión, y tuvimos también tener el privilegio de ocupar la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, que hoy es el INPI, que hoy, perdón, pero no se está haciendo nada ahí, y que hoy hemos demostrado lo que se puede hacer con la población indígena, pero que es una persona que puede gobernar un país que tanto lo necesita. Y le tengo que preguntar porque el enfrentamiento con el presidente de México también ha llegado a señalamientos y cuestiones muy graves de violencia política y de esquemas en la que polémicamente la ha puesto y la ha posicionado precisamente porque el propio presidente la tomó de referencia, que pareciera hasta los memes de López Obradoristas, los youtubers, le han dado con todo. ¿También ha habido una violencia ahí política? Pues sí, efectivamente, sí, se ha caído en una violencia política. Entiendo que ella ha tomado algunas acciones legales y bueno, pues veremos cuál es la respuesta que dan, pero pues ya el INE, lo que hemos tratado de que el INE o el TRIFE sean imparciales y que ellos son instituciones que deben de estar separadas de lo que es el gobierno federal y que no se tienen que meter en los temas de las campañas que vamos a ver o que ya estamos viendo. Pero creo yo, y mi punto de vista, y lo he comentado con varios politólogos o encuestadores o mismos senadores de todas las fuerzas políticas en el Senado de la República, falta un año. Sí, pero parece que falta mucho y no, parece que no. Parece que no. Vamos rápido esto. Esto está cambiando diario, la política está cambiando en cualquier partido, en cualquier candidato, en cualquier corcholata, pero también ya está empezando un poco a fastidiar a la gente, que se esté hablando de los candidatos todos los días, y es cuando te digo, falta un año. Entonces, esperemos que las propuestas sea para lo que más le convenga a nuestro país, y lo que más le conviene a nuestro país en este momento es tener salud, a ver, es tener paz. Pero también algo debe tener de diferente de Xochitl, porque no sale de PRI, PAN, PRD. Sale ella de la no sociedad. sale de una plataforma política, ella ni siquiera está afiliada a los partidos. No, ella es apartidista, sale de la sociedad civil. Recordemos que lo que Va por México, PAN, PRD y PRI, escogieron a sus candidatos, ¿sí? Como Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, en su momento Claudio Ruiz Massieu, y así también los escogió el PAN a Santiago Krill, y el PRD también escogió a Silvano y a Mancera. Sin embargo, la sociedad civil miró a Xochitl. Xochitl quería ir por la Ciudad de México. Sí. Y de la Ciudad de México, pues dio un brincote, como hidalguense, eso es bueno, dio un brinco a irse como aspirante para la presidencia para el 2024. Entonces hay que esperar qué pasa. Eso está cambiando diario estamos viendo que la política no era la que estábamos acostumbrados como en el 2018, cuando se estaba la campaña para la presidencia de la República. En 5 años, esto ha dado un giro total, pero no solamente en México, ha dado un giro total en todos los países, en donde después están como izquierda o están como derecha o Francia, centro ¿no? derecha, está Francia, sí. Está lo que está pasando en España,
lo que sigue pasando en Venezuela, lo que pasa en Alemania, lo que está pasando en Rusia, Así es. incluso en Estados Unidos, que son nuestros vecinos del norte. Entonces hay que esperar todavía todo lo que vamos a estar viendo, porque en verdad crean que la política está siendo totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados, o a lo mejor nuestras generaciones, pero los jóvenes... Viene una renovación generacional, sí, también se ve, ¿no? También se ve, y también ellos que están en las redes también lo están viendo, y ya también cuenta mucho la postura de los jóvenes y de los adultos mayores o los que ya vamos para allá, pues estábamos acostumbrados a ver diferente. Entonces hay que esperar a ver qué pasa, pero que sea lo mejor para nuestro país. A ver, pero usted ya no es del PRI. Finalmente, le quiero preguntar, usted ya no es del PRI, ya no existe ese tema, ese estigma, como Xóchitl, que no es de ningún partido. Dígame una corcholata de 6, porque yo veo 6 corcholatas y finalmente una va a salir, y ahí está a Claudia Sheinbaum, tenemos a Ebrard, que Marcelo Ebrard está atrasito, ahí pegadito, y ahí se va Adán Augusto, pues va también Ricardo Monreal, y ahí va, le puedo decir, del Verde Ecologista y del PT, pero dígame una corcholata que de alguna forma, o ya no priista, que estaría observando, aparte de lo que yo veo que con Xóchitl comulga como paisana, pero una corcholata que pudiera salir de ahí, que usted lo vea como de interés del país, que llame más la atención. Mira, no quisiera dar ningún nombre, prefiero reservármelo. Si quieres lo platicamos en septiembre, después de que salgan las encuestas. Yo lo que quiero es lo mejor para México, que a México le vaya bien, que se tenga una muy buena administración, la que iniciará el próximo año, que así como hablamos de un año largo, pues también esto se está pasando de volada, porque diario hay noticias, pero yo prefiero esperarme, no quisiera hablar de nadie, se les reconoce a todos el trabajo que están haciendo, pero lo que yo quiero es que sea la mejor persona, sobre todo que tenga la capacidad para llevar a un país hacia adelante, que exista la paz, que apliquen en el tema de la seguridad que tanto nos está afectando, y que es un tema de los cuales es lo que más se está resintiendo en los últimos meses en nuestro país, que se vea por la salud, que tanto hoy ya no contamos con algunos medicamentos para la gente, que se tenga la cuestión política interna, no la macropolítica. En la macropolítica estamos bien como país, ahí tenemos el dólar, que ha ido bajando. Sí. Pero en lo interno es donde la gente debe de sentirlo en el bolsillo, el recurso para salir adelante. Yo le agradezco, senadora, que haya estado con nosotros platicando, y a usted que ha estado conectado. Mire, esto es importantísimo lo que acaba de decir la senadora, sobre todo cuando habla de que tengamos recursos en la bolsa, sobre todo cuando hablamos del tema de violencia, y que no es en nuestra región Huasteca y Sierra, sabemos lo que vivimos en el Valle del Mezquital, entendemos lo que tenemos, y que más que podamos esta información irla replicando para que podamos ir generando conciencia en la sociedad. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, y gracias a todas las personas que nos han escuchado.